Estudiantes del grado sexto de la institución educativa Samaria, para el día de hoy en la guía número 1 del tercer periodo en Ciencias Naturales vamos a ver los tejidos. ¿Qué son los tejidos? Pensemos en algo en que lo podamos relacionar. Una colcha que encontremos en la casa, unida de retazos de tela, un tejido en crochet que se hace puntada a puntada, o una pared construida por cada uno de los ladrillos. Eso vendría siendo la esencia de un tejido. ¿Qué son los tejidos? Ya hemos visto que son las células y para qué sirven las células. Ahora veamos cómo hacen las células para llevar a cabo un buen trabajo. Como en la mayoría de cosas en el mundo tenemos que organizarnos. También en el mundo celular se necesita de esa organización. Por eso es que las células se organizan en grupos dependiendo de su función y de su naturaleza. Y esos grupos al formarse son lo que llamaremos tejidos. Entonces, ¿qué son los tejidos? Son células formadas por un mismo tipo que se agrupan para realizar una función especial. Existen dos tipos de tejido, el tejido animal y el tejido vegetal. Entonces miremos las clases de los tipos de tejido. En el tejido animal encontramos un tejido llamado epitelial. Estos tejidos son los que recubren la superficie corporal o las cavidades internas del organismo y su función es de protección y el intercambio de materiales o sustancias. También podemos decir que las células están tan bien adheridas o muy bien pegaditas que no hay nada entre ellos, por eso lo hace fuerte y resistente. El tejido que encontramos es el tejido conectivo. Es el encargado de unir o conectar entre varios tejidos entre sí. Se encuentra por todo el cuerpo y lo comprenden los cartílagos, huesos y tejido graso. Este tejido sirve de soporte y relleno para los diferentes órganos en el cuerpo. Con el tejido nervioso que está formado por unas células especializadas llamadas neuronas. Estas son las que se encargan de percibir los estímulos y enviarlos al sistema nervioso central a través de un impulso nervioso. Estos tejidos nos permiten sentir el frío, el calor, el dolor cuando nos golpeamos. Son los encargados de muchos aspectos y funciones, tanto involuntarios, con el sistema periférico y el sistema central que se encuentra en nuestro cerebro. En nuestro cuerpo no hay miles ni millones, sino billones de estas neuronas que se entrelazan y hacen una gran red. Ahora tenemos el tejido sanguíneo. Es el único tejido que se caracteriza por encontrarse en estado líquido y transportarse por todo el organismo. Está formado por glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Y por último, dentro del tejido animal encontramos el tejido muscular, que es el encargado en sí de todos los movimientos de un organismo. En él encontramos tres tipos de tejido. El primero es el liso, que hace parte de las células que se contraen involuntariamente. En estas células encontramos, o en estos tejidos los encontramos en los órganos que cumplen una función como los pulmones, el intestino, el hígado, etc. El estriado que forma en sí los músculos que trabajan con los huesos y que permiten nuestro movimiento. Y por último, el tejido cardíaco, que es también el que nos genera un movimiento involuntario y que lo encontramos específicamente en el corazón. Seguimos con los tejidos vegetales. El primer tejido vegetal es el tejido meristemático o de crecimiento. Son las células que siempre se están dividiendo y se encuentran en los ápices o cogollos y en las axilas de las hojas o en la raíz. Es todo lo que permite el crecimiento de la planta. Este tejido vegetal es el llamado el tejido epidérmico o de protección. Está formado por células de diferentes formas que cubren toda la parte externa de la planta y puede presentar los estomas o cloroplastos. El tercer tejido son los fundamentales. Son tejidos mecánicos y representan los tejidos de sostén de las plantas vasculares, como las fibras vegetales. Llamémoslas que son las venitas de las plantas. Y por último encontramos los tejidos conductores, que son las células que forman tubos por donde circula el agua y nutrientes de la planta, compuesta por el floema y xilema, ya que transportan el azúcar y las otras sustancias elaboradas.
concluir, no olvidemos que todo tiene una organización y un sentido. 2 o más células se reúnen y conforman un tejido. 2 o más tejidos se reúnen y forman un órgano. Y 2 o más de un órgano se reúnen y forman un sistema o aparato, que es lo que vienen a formar un individuo u organismo. Todo en la naturaleza es perfecto, no lo olvides. Espero que te haya servido de ayuda esta explicación. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. Éxitos.